Maltrato y abuso infantil documental. Una epidemia silenciosa. Problema. Los niños del Jardín de Infantes número 212, Hugo Orlando Distel, sección 5 años, ¿saben y sufren maltrato y abuso infantil? Hipótesis. Falta de información sobre el tema, poco acompañamiento por parte de la familia para con los niños, falta de conocimiento por parte de la familia sobre cómo prevenir el paso de los niños por estas situaciones y qué se debe hacer si los llegaran a vivenciar, falta de conocimiento sobre el daño que causa tanto físico como psicológico. Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción física, sexual o emocional, u omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. Hay niños que juegan a ser invisibles, no a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Entrevista realizada a la directora y docente Borragueiros Core Silvina del Jardín de Infantes número 212 Hugo Orlando Distel, Sala A, sección 5 años, turno tarde. La señorita Silvina Borragueiro, de la Sala A del Jardín de Infantes 212 Hugo Orlando Distel, sección 5 años, turno tarde. Bueno, señorita, nosotros trajimos unas preguntas sobre lo que es el maltrato y abuso infantil y si realmente los niños en este jardín lo sufren. La primera pregunta es sobre si los niños saben sobre lo que es el abuso y maltrato infantil. Sí saben, a través de diferentes contenidos que se tratan durante todo el año, comenzando ya en la sala de 4 a tratar estos contenidos dentro del área de ESI o ciencias naturales, como decimos nosotros, cuando le enseñamos el cuidado de su propio cuerpo a los niños. Tratamos de identificarle qué es lo malo para su cuerpo y cómo ellos se deben cuidar y que siempre deben confiar en una persona, ya sea mamá, una abuela, una tía, la señorita, en caso de que en la casa no los ayude. Bueno, la segunda pregunta que tenemos para usted es si les hablaron informándoles del tema a los niños. Buenas tardes. Sí, efectivamente, se les habló, se les enseñó, vienen charlas con psicólogos, vino una doctora a darle charlas. Se trata de prevenir lo más que se pueda lo que es el maltrato y el abuso infantil, porque no solo pasa el abuso infantil porque hubo un abuso sexual, también viene por lo psicológico y viene desde la parte donde hay mucho maltrato hacia el niño. La situación de nuestro jardín es que tenemos muchos niños con diferentes clases sociales, de los cuales muchos tienen padrastros, muchos viven con abuelos, con tíos, o dentro de una misma familia, dentro de una misma casa viven 4 o 5 familias. Entonces tratar de enseñarle al niño qué es lo que está mal. Si yo me estoy cambiando y alguien me está mirando que no es mamá, eso está mal. Entonces debemos contarlo. O si viene un vecino y nos pega por nada, también está mal. No nos volvamos agresivos, sino que tratemos de avisarle a un adulto para que el adulto intervenga. Bien. ¿Usted tiene conocimiento, fue testigo de una situación de abuso o maltrato infantil, pero por miedo a la salud de ese niño prefirió no involucrarse? Generalmente en el nivel inicial siempre estamos involucrados a las cosas que le pasan a nuestros niños.
Si bien no fui testigo nunca de casos de maltrato o de abuso, sí tuvimos conocimientos, debido a que el jardín muchas veces, en el nivel nuestro, muchas veces tenemos niños intervenidos judicialmente o niños, tuvimos un caso hace 5 años atrás de un niño abusado sexualmente, donde intervenía el asistente social, la justicia, y nosotros del jardín lo que tenemos que tratar es de devolverle la confianza a esos niños, y que son personas importantes, que a pesar de lo que le pasaron, nadie tiene derecho a seguir lastimándolos. Entonces esa es la función del jardín, estimular a ese niño para que el día de mañana sea un hombre o una niña de bien. Como cuidarlos, protegerlos. Exactamente. La siguiente pregunta nos habla de si alguna vez se presentaron casos extremos y si no sucedió, ¿qué medidas tomarían si alguna vez sucede? Casos extremos continuamente tenés, porque encontrás el niño que viene golpeado a veces desde la casa, más en esta situación de vulnerabilidad que está el jardín involucrado. Pero tratamos de hablarlo, primero lo hablamos con los padres, si vemos que la situación no cambia, se llama a minoridad a Charata y se pide la intervención de un asistente social. Gracias a Dios, el año pasado tuvimos un caso, el agente de minoridad actuó rápidamente y se pudo modificar la conducta. El tema es que nosotros, uno, si no observa a sus alumnos, no puede saber lo que les está pasando. Si bien nosotros tratamos de conocer niño por niño, a veces se escapa de las manos del docente. Sí. Bueno, la última pregunta. Si un niño está vivenciando una situación de este tipo y se lo confía a usted, pero él no quiere que le cuente a su mamá por miedo, ¿cómo usted actuaría? En ese caso, lo que se trata de hacer desde el nivel y en casi todas las instituciones es armar talleres sobre el tema que el niño nos confió, invitar a todos los padres. Si bien corremos riesgo que justamente esa mamá, ese papá no asista al taller, pero el boca a boca llega a oídos de los papás y entonces ayuda a veces a modificar la conducta. Generalmente cuando un niño nos confía algo que le está pasando, nosotros no actuamos directamente con la familia del niño. Tratamos de modificarlo con el grupo. Entonces el niño se siente contenido y protegido porque el docente no sabe cómo va a reaccionar la mamá cuando nosotros le digamos, tu hijo nos contó que pasó esto. O hubo casos donde los nenes venían y contaban, mi papá lo hincó a mi vecino porque mi vecino estaba borracho. O sea, nosotros no podemos decir al papá, mira, eso está mal o no lo debía hacer. Tenemos que tratarlo en general al tema violencia y tratar de que esos padres vengan a las charlas que hacemos desde el jardín. Entonces es una forma de modificar las conductas y de acompañar al niño. Para informarlo un poco más. Para informarlo, aparte de informarlo, es brindarle la seguridad al nene que ellos pueden contar con nosotros, porque si ellos vienen y nos cuentan algo y nosotros directamente lo tratamos con sus padres, el niño queda desprotegido, porque si ese papá es agresivo con un vecino, con un tío, seguramente lo va a hacer con el niño. Entonces el nene después no va a volver a contar por miedo a que le vuelvan a pegar en la casa. Por amenaza. Exactamente, entonces tratamos de realmente trabajar en general los temas, cosa que el chico no se sienta desprotegido. Y usted, además de ser directora, es docente también en esta sala. Exactamente, estoy en sala de 5 de la tarde, a la mañana en el cargo directivo, y saliendo desde el jardín trabajo en un privado con niños menores de 3 años. Sería una guardería. Una guardería. Bueno, señora, muchas gracias. Por compartir toda su información con nosotros. No, gracias a ustedes, chicos. Entrevista realizada a la licenciada en Trabajo Social, Claudia Bestanca. Bueno, yo soy licenciada en Trabajo Social, trabajo en el Centro Integrador de Fortalecimiento Familiar número 13, Hermana María Dolores, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco. Mi nombre es Bestanca Claudia. ¿Podría decirnos usted si en su profesión conoció algún caso sobre el abuso y maltrato infantil en niños de edades tempranas como 4 y 5 años y cómo usted actúa ante estas situaciones? Sí, en lo que es en mi profesión, diariamente se están conociendo casos de maltrato o abuso sexual infantil.
desde el primer año a los 13, a los 15, o sea, en varias edades, digamos. Por supuesto en el 4 y 5 años también. Lo que se hace desde como intervención de acá desde el CIF, cuando se detectó un caso la vez pasada, hace muy poco se detectó un caso de 12 años la nena, y se da intervención a la unidad de protección integral UPI Sudoeste, vendría a ser que abarca toda la zona, que ellos tienen instancia prejudicial o después la judicializan, digamos. Lo que se hace desde acá, desde el CIF, es derivar el caso, digamos. Nosotros instamos a que se haga la denuncia, o yo como profesional tengo que hacer la denuncia, y por supuesto todo el acompañamiento a la familia y orientación para que ellos procedan, digamos. ¿Cómo trabaja usted con la familia del niño maltratado o abusado? Como ya te digo, desde el acompañamiento y todo el asesoramiento, digamos, para que ellos... Es dependiendo del lugar donde vos trabajes. Por ejemplo, en la unidad de protección integral que en Charata se trabaja desde otra manera. Ahí se le hace seguimiento, se les acompaña en el juzgado, se hace otro tipo de seguimiento, de acuerdo al lugar donde trabaja. Nosotros desde acá, en este caso, tenemos una familia de una nena que fue abusada, por ejemplo, y se le hace un seguimiento y acompañamiento constantemente, digamos, para que ellos sigan adelante con todo el proceso judicial y demás. ¿Qué recomienda usted a la sociedad sobre cómo debe actuar ante un caso sobre el tema ya nombrado? Denuncia. Lo primero que se debe hacer es denunciar, ya sea vecino, padre, madre, hermano, tío, y ante un caso de sospecha, porque muchas veces no tienen la certeza y no se quieren meter, como quien dice, es hacer la denuncia a la unidad de protección integral. Como te repito, nosotros acá en Chaco trabajamos con esta ley que es la 7162, trabajamos en el marco de la protección integral de derechos de niños y niñas y adolescentes. Y acá está todo el procedimiento que se realiza, digamos, en un caso de abuso, maltrato, abandono, y la unidad de protección integral interviene en el marco de esta ley. Se toman medidas de protección y demás cuestiones que, por ejemplo, por darte un ejemplo, en un caso de abuso, lo que primero se hace es aislar al menor del agresor, y todo un procedimiento que se rige, que nos regimos con esta ley, digamos. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Entrevista realizada a la licenciada en Psicología María de los Ángeles Gutiérrez Laola. Bueno, soy la licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Laola, soy licenciada en Psicología. Trabajo en la Escuela de Educación Especial, en consultorio particular y también en el municipio en la parte de desarrollo social. ¿Podría decirnos usted si en su profesión conoció algún caso sobre el abuso y maltrato infantil en niños de edades tempranas como 4 y 5 años y cómo usted actúa ante estas situaciones? Bueno, sí, tengo que decirte que sí. Bueno, obviamente en mi profesión es lo más común, es la profesión más común que se encuentra con este tipo de problemática. Sí, a los 4 o 5 años se ve mucho más lo que es maltrato, más que abuso. Eso no implica que haya más maltrato que abuso. Nada más que el abuso por ahí se detecta de otra manera, ¿no? Y cuesta un poco más, pero sí, veo muchos de esos casos y trabajo con esos casos. En los 3 ámbitos donde trabajo, toco esas problemáticas. ¿Cómo trabaja usted con la familia del niño maltratado o abusado? Bueno, depende de donde yo lo esté mirando, o sea, si es en el consultorio particular, si es una persona que viene como paciente, el niño, o sea, que lo traen como un paciente, se trabaja de una manera a través de un proceso terapéutico, ¿sí? Y con la familia se trabaja como parte de ese proceso para dar ayuda, contención, guía, y sobre todo también tratar de trabajar mucho la parte de la socialización de ese niño y todo lo que tiene que ver con el entorno. En el ámbito de la escuela, la problemática la tocamos de una manera más por afuera, digamos, que es conduciéndolos un poco a la denuncia, a
a la denuncia, al tratamiento, a que el niño haga el tratamiento y a que la familia pueda hacer las denuncias correspondientes y también que tenga continuidad y ponga la mirada en ese niño. Y desde el municipio es un poco más o menos parecido con la escuela, ¿no? O sea, todos los casos que nos llegan de abuso, se trata de trabajar en redes con las instituciones que trabajan con esta problemática y con los profesionales que estén habilitados para trabajar con este tipo de problemáticas, como por ejemplo, bueno, la policía, la unidad de protección integral, los médicos, los psicólogos que trabajen con ese tipo de problemática. Pero con la familia lo que se hace es contener en principio y después orientar en lo que tengan que ir haciendo para tratar de darle la ayuda necesaria. ¿Qué recomienda usted a la sociedad sobre cómo debe actuar ante un caso sobre el tema ya nombrado? La denuncia, siempre, denunciar. Denunciar no solamente significa denunciar en la policía. Denunciar significa hablar sobre lo que está pasando, implica decirle a un otro que hay un problema, implica contarle. Y bueno, hoy hay 1000 formas de hacer que la justicia se entere de que estas cosas están sucediendo, entonces generalmente lo que trato de hacer es orientarlos a que la denuncia se haga, ya sea policial, y si no, cuando estamos hablando de menores que son desprotegidos, estamos hablando de personas muy vulnerables y justamente hay un número al cual uno puede hacer llamadas anónimas y hacer la denuncia correspondiente, entonces uno no se implica judicialmente en la problemática, entonces, que es el 112, el 102, perdón, se llama el 102 y la gente de la unidad de protección integral es la que interviene, ¿sí? Porque es la gente que está encargada de justamente las problemáticas que tienen que ver con los niños, entonces siempre la denuncia, o sea, de la única manera que uno puede intervenir es denunciando. Y esto nomás. Muchas gracias. De nada, a ustedes. Entrevista realizada a la abogada Claudia Chobieski. Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia Chobieski, soy abogada, soy la presidente del equipo interdisciplinario de atención integral de Las Breñas. Nosotros somos un grupo de personas que trabajamos primeramente contra la violencia de género. Tratamos de hacer la prevención para que no surjan casos o para brindarle la asistencia necesaria, ya sea legal, psicológica, que necesita la familia que está siendo objeto de violencia de género. Y también actualmente abarcamos ciertos otros casos relacionados a la violencia que estamos siendo tratados por el equipo interdisciplinario, ya sea casos de abuso, maltrato infantil y temas afines a esos, ¿no? ¿Hay alguna ley o algún número que nosotros podamos denunciar? Sí, tenés la línea 144, ajá, que es la línea nacional de prevención contra la violencia de género. Ahí llamás y podés hacer una denuncia anónima. Y también tenés la línea provincial, que es la línea 102, que también es la línea contra la prevención de la violencia de género. Y tenés la ley 26.486, que es la ley provincial contra la erradicación de la violencia de género. ¿Qué recomienda usted a la sociedad al conocer algunos casos? Lo que nosotros recomendamos es que sí o sí tienen que denunciar, no tienen que tener miedo, principalmente porque la gente tiene miedo de denunciar. Sí, por ahí hay veces que no denuncian por el miedo al que dirán, qué pasará, y más si por ahí tienen algún cargo docente.
Claro, exactamente. La gente a veces tiene miedo de denunciar porque tiene miedo que tenga algún tipo de represalia por parte del agresor. Siempre está ese miedo. Nosotros lo que le decimos a la población en general que no tenga miedo, que denuncie, que siempre hay alguien para ayudarlos, incluso acá en Las Breñas estamos nosotros. Lo que nosotros hacemos es darle contención a esa familia, brindarle el apoyo inmediato que necesita, ya sea psicológico, porque contamos con una psicóloga que está dando sesiones a nuestros pacientes, y también la asistencia legal, social que requiere la víctima y su familia, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué nos podría comentar como para un cierre? Bueno, lo que nosotros estamos trabajando actualmente con esta problemática, vemos que cada vez se acentúan más, cada vez son mayores los casos que se están dando, ya sea en Argentina y en nuestra provincia, en todo el país, que la gente trate de tomar conciencia que esto es grave, que cada vez la gente es mayor la problemática en la sociedad, que nosotros tratamos de prevenir también a los adolescentes, dando charlas en los diversos colegios, que eso es algo que se puede prevenir, que se puede tomar conciencia y evitar tantos femicidios que hay actualmente en Argentina, ¿no? Porque la violencia es un círculo vicioso que no para, que cada vez se va acentuando más, y si una mujer permite hoy que la reten o le insulten en voz alta, ya es una violencia psicológica. Y eso ahí nomás hay que frenarlo, hay que decir basta, porque eso después se va acrecentando, se va acentuando más, que llega a los golpes. Después, generalmente el agresor tiene una etapa de arrepentimiento, donde dice, bueno, perdóname, fue sin querer, no voy a volverlo a repetir. Y ahí es donde tenemos que decir a las personas que digan, no voy a volver con esa persona agresiva, porque después de ahí ya pasa la otra etapa, que es donde generalmente pasan los femicidios. Ahí se va acrecentando más la violencia y es donde se llega a la etapa final de violencia, que la verdad que es la que nosotros lamentamos mucho, que es el femicidio. Entonces eso se puede evitar. Sí. Hay que decirle a las personas que no tengan miedo, que denuncien, que se alejen del agresor, que alejen a la familia, a los hijos, porque los hijos ven eso en la familia y después cuando sean grandes repiten en su propia familia. Es una cadena que se va dando. Entonces, con la prevención ya se puede hacer que haya menos casos de femicidio. Así que nosotros como equipo interdisciplinario queremos decirle a la sociedad que hay que, de diversas instituciones, ¿no? Porque ya sea instituciones educativas también, hay muchos casos de alumnos que sufren violencia, y si el docente, el superior sabe de un caso, tiene la obligación de denunciarlo y dar a conocer ese caso ante las autoridades que las requieran para que tomen los pasos que deben seguirse judicialmente. Muchísimas gracias por brindarnos su información. No, muchas gracias a ustedes, y cualquier cosa que necesiten, no duden en venir a consultarnos. Gracias. Gracias. Vivimos en el mundo del revés, donde no todos podemos disfrutar de una infancia normal, donde nuestra inocencia se compra a través del engaño, donde nuestra libertad se convierte en esclavitud. Cada vez somos más vulnerables y esta realidad se vuelve más común. Aunque esté al revés, la realidad sería otra si protegieras, previnieras, denunciaras, si tomaras conciencia, ayudándonos a cambiar esta realidad. No más abuso ni tráfico infantil. Digamos no al abuso y maltrato infantil.
Conclusión, siendo el abuso y maltrato infantil un atentado contra el niño, no solo en su parte física o corporal, sino también en su parte moral, anímica y mental. Este tema es un aporte valioso al trabajo con las TIC como herramienta en el reconocimiento, valoración y cuidado del cuerpo de los niños de los jardines de infantes. Para responder a su curiosidad, autoestima, respeto con sí mismo y hacia los demás, sobre todo en estos tiempos donde se han detectado casos de abuso y maltrato infantil, logrando de esta manera adoptar una posición de prevención y protección a la población infantil.